Ya, ahora sí. Entonces vamos a analizar los ejercicios de la PTU. Y comenzamos con la primera pregunta que teníamos ahí en ese pequeño ensayo, ¿cierto? Que en este caso se los propuse con tiempo y todo eso, para que vayan siempre acotándose eh, y no les dé tanta oportunidad de andar buscando información, porque siempre que tienden a tener tecnología, tienden a buscar información. Acá, ¿cierto? En este caso, dice, la tabla describe tres tipos celulares en función de dos criterios de clasificación. Y me dan los criterios de procarionte, vegetal y animal, que son los tipos de celular y límite externo y zona donde se encuentra el ADN. En los procariontes, ¿cierto? Ahí aparece pared celular, una R, en vegetal aparece una S, un núcleo, y en animal, membrana plasmática y una T. Y dice, de acuerdo con los datos anteriores, ¿a qué estructuras celulares corresponden R, S y T respectivamente? Y en este caso, obtuvimos dos respuestas buenas y la mayoría se inclinó por la D, ya que en este caso, núcleo, membrana celular y núcleo. Primero que nada, hay que acordarse lo siguiente. Dice zona donde se encuentra el ADN en un procarionte. Y lo primero que tenemos que acordarnos es que las células procariontes no tienen núcleo. Solamente tienen una zona donde se encuentra un poco de ADN de tipo circular y esa zona en este caso se llama nucleoide. Ya, pero no es un núcleo. En la segunda parte de la célula vegetal dice que el extremo externo de la célula vegetal, el límite externo. Y en este caso nosotros estamos hablando de lo más externo de la célula vegetal, va a ser la pared celular, después venía la membrana celular y después todo lo que tiene adentro. Y en la membrana plasmática dice la zona donde se encuentra el ADN, en este caso ahí sí que en una célula de tipo animal eucariótica, ahí nosotros Profe, vamos a encontrar el núcleo. Ya, dígame. profe. Entonces, la vegetal va a estar primero en la pared celular y después la membrana. Exactamente, la pared celular es lo más externo. Viene primero en lo vegetal la pared Ujú. celular, después viene la membrana celular y después viene todo lo que hay adentro. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta acá era la B, que era nucleoide, porque estamos hablando de una célula procarionte, pared celular, en el caso que es el límite más externo que tiene la célula vegetal, y el núcleo, que en este caso donde se encuentra el ADN, es la célula animal. ¿Ya? Y 2 de 8 tuvieron acá. Esta pregunta, esta pregunta es clave. ¿Por qué lo digo que es clave? Porque esta pregunta se ha repetido en varios años. Esta misma pregunta es tal cual como está. Si uno va a buscar los ensayos del DEMRE, se viene repitiendo desde como el 2012 en adelante, se viene repitiendo esta pregunta. Incluso el año pasado también propusieron esta misma pregunta en la PSU, que dice que J. Gurdon realizó el siguiente experimento. Perforó la membrana de una célula intestinal de una rana adulta albina y extrajo su núcleo donante. Destruyó el núcleo de un ovocito de rana manchada e introdujo el núcleo donante en el ovocito receptor enucleado. Una vez incubado, ese huevo híbrido se desarrolló originando un renacuajo y tras el proceso de metamorfosis se obtuvo una rana adulta normal y albina. Ahora, ¿alguien se acuerda quién era ese caballero? Para empezar, Profe, no escuché qué dijo. ¿quién era J. Gurdon? Ya. Ya, profe. Porque esto, si yo Científico. recuerdo perfectamente que esto lo vimos en segundo medio. Un biólogo. No, profe, yo en segundo medio fue puro ¿Miedo? rebote. Ya, primero que nada estamos bien, es un biólogo. ¿Qué es lo que hizo? Un experimento. Un experimento. ¿De qué se trataba? De No perforar la sé. membrana Perforó de la una membrana de célula. una célula. Profe,
Yo en segundo medio ¡Exacto! estuve con su mejor amiga y no entendí nada. Pero como ya vamos a retar a la Miscata. No le entendía nada. Esta catrala. Ya. Yo le digo catrala. Porque cuando se enoja la pajarita. Ya. Sí, nos daba miedo. Yo aquí debo decir, sí, que los que estaban en un colegio no aprovecharon. Así que por eso algunos dicen que no estudiaron ni nada, porque iban a sentarse nomás y no aprovecharon. Y ahora se dan cuenta la importancia de tomar atención en clase, ¿cierto? Sobre todo los que estaban en el Exactamente. colegio. En mi ¿Cierto, Mayra? defensa, Ah, No, ¿ves? Es que no, No, no no, le no, no, no. tomábamos eso. en mi defensa yo estaba en el Carmela cuando me pasaron esto y a mí en el Carmela el profe no me enseñó bien. Ya, miren, lo que pasa, no. recapitulemos. Lo que pasa es que acá este caballero, ¿cierto? Fue el que hizo justamente todo eso que está ahí en el esquema. Pero esto yo se lo expliqué desde el punto de vista para explicar la importancia en este caso del ADN. ¿Ya? Y yo, cuando comenzamos en segundo medio a hablar de ADN, ahí yo les dije el experimento en que consistió, pero con dibujitos esta vez. ¿Ya? Donde se aparecía, ¿cierto? Que estaban sacando y todo eso. Yo me acuerdo incluso que les dije, ¿entendieron esto? Sí, mister. Y siempre decían eso. Ahora, todo esto corresponde netamente a un simple resultado de un experimento que se hizo. ¿Ya? Estamos hablando del resultado, ni siquiera del procedimiento, porque no me está dando en este caso no me está dando las instrucciones de qué cosa hacer, sino que ya se hizo. ¿Ya? Una hipótesis de trabajo tampoco puede ser porque no está anticipando nada. Conclusiones, no hay ninguna conclusión aquí todavía. Lo único que hay aquí es un resultado que al menos el 50% de los que contestaron lo tuvieron bien. Así que, pero esta es clave en la PSU. Acuérdense, chicos. Puede que vuelva a aparecer. Uno nunca sabe. Pero se ha repetido varios años. Pero en este caso J. Gurdon no era nada más que el que hizo ese experimento para decir que en este caso y recalcar la importancia del ADN, ¿ya? Y eso ténganlo así como el concepto Ainhoa. Eso. La tercera pregunta que estaba en esta PTU era con respecto a la difusión simple y la difusión facilitada, ¿es correcto afirmar que en ambos tipos de transporte? ¿Qué pasa? Donde nuevamente el 50% respondió correctamente y después las preguntas B y C fueron las que se contestaron. ¿Ya? El detalle es por qué. ¿Por qué el movimiento neto de la sustancia ocurre a ¿por favor qué del no la grano? sé? Acuérdense, Porque va de menos soluto a más, o sea, de menos concentración de soluto a más concentración. Ah, ya nada. miren, pero si es bien sencillo, chicos. Cualquier cosa que siempre digan esta parte, así que lo digan así como favor del gradiente de concentración, ustedes automáticamente lo tiran a un transporte, en este caso, a un transporte pasivo, ¿ya? Que en este caso puede ser difusión simple o difusión facilitada. El transporte pasivo siempre no va a necesitar ni energía y siempre va a estar en favor del gradiente de concentración. O sea, quiere decir que de un lugar donde hay más va a ir a un lugar donde hay menos y así sucesivamente. ¿Ya? Por lo tanto, la primera decía, ¿las sustancias movilizadas presentan alta masa molecular? No. ¿Por qué? Porque la difusión simple o la facilitada siempre son para pequeñas moléculas. Se requiere de la hidrólisis de ATP, ya me está diciendo que necesita energía, por lo tanto también la descarto. Si la difusión simple y facilitada no requieren energía, ¿ya? Las sustancias movilizadas atraviesan por la bicapa fosfolípido. Aquí me puedo inclinar por la difusión simple, que sí pasa eso, pero no se cumple cuando hablamos de difusión facilitada, porque la difusión facilitada es mediante proteína, que en este caso son canales. Por lo tanto, también la descarto. La D, ¿cierto? Nadie la puso menos mal. Se requiere de proteínas transportadoras presentes en la membrana.
Ya en este caso para la difusión facilitada, pero no para la simple, por lo tanto ahí descarto también esa opción. Y la única opción, la más correcta, que el movimiento neto de la sustancia ocurre a favor del gradiente de concentración, y eso sí aplica para ambos. ¿Ya? Acuérdense de los tipos de transporte. Transporte activo necesitan ATP. Transporte pasivo no necesitan ATP. Transporte activo, vamos a tener en este caso la fagocitosis, endocitosis, pinocitosis, lo que es mediado por bombas tales como la de sodio-potasio. En cambio, en la otra Profe, ¿ah? ahí en la que estaba diciendo igual entra la osmosis, ¿o no? La osmosis exactamente acá también es a favor del gradiente de concentración, ¿ya? En este caso a favor, o sea, es un transporte pasivo. Dentro del transporte pasivo vamos a tener la difusión simple, difusión facilitada, la osmosis. La diferencia es que la osmosis es solamente el movimiento de agua, ¿ya? Así que esa era la alternativa correcta. Veamos la siguiente. A diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas. Y no dice nada más. Después dice, presentan CHO, forman parte de la membrana celular, poseen enlaces covalentes en su estructura, pueden catalizar reacciones químicas, proporcionan energía al ser metabolizada. Ya, y aquí obviamente que ustedes también es el criterio de la más correcta. Porque dice a diferencia de los hidratos de carbono, las proteínas. Los hidratos de carbono y las proteínas en este caso contienen ambas CHIO, por lo tanto no son diferencias. Yo no estoy viendo cuál es la diferencia ahí porque ambas tienen lo mismo, hay similitud ahí. Por lo tanto, no es la alternativa A. La B, obviamente que forman parte de la membrana celular. Sí, proteínas que forman parte de la membrana celular, pero también es una similitud con las, en este caso, los lípidos. ¿Cierto? Porque también son parte, o sea, los hidratos de carbono, porque también son parte de la membrana celular. Así que también hay una igualdad. Poseen enlaces covalentes en su estructura, ambos contienen enlaces covalentes en su estructura. Proporcionan energía al ser metabolizada, ambas producen energía, pero solamente las proteínas son las que catalizan reacciones químicas. Y esas proteínas que catalizan reacciones químicas, ¿cómo se llaman? ¿Enzimas? Las enzimas. Correcto. Justamente. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí era la D. La 5. ¿Cuál de las siguientes estructuras es exclusiva de las células procarionte? ¿Cuál era? La La C. C. La C. Y una sola persona respondió. Ojo, dicen, es exclusiva de las células procarionte. La mayoría se inclinó por el flagelo. Pero ojo, Profe, ¿por qué no era flagelo? a esto voy. Pero ojo, el espermatozoide también tiene flagelo. Y el espermatozoide es una célula eucarionte. Y aquí me está preguntando por las estructuras que son exclusivas de las células procarionte. Citoesqueleto, todas las células tienen este citoesqueleto. Ribosoma, subunidad ribosómica, todas las células tienen estos ribosomas. Cromosoma asociado a histona, todos van a tener ciertos cromosomas que van a estar asociados a histona. La diferencia en cómo se encuentra ese ADN en las distintas células. ¿Ya? Pero la pared de peptidoglicano, que no sé si se acuerdan de la gran positiva y la gran negativa que estuvimos viendo cuando vimos bacterias, eso es lo que le da la diferencia en este caso a las células procarionte, el peptidoglicano. Tienen una pared celular de peptidoglicano que en la gran positiva es una pared gruesa de peptidoglicano y en la gran negativa es una pared más delgada. Y aparte tiene arriba una pared de lipopolisacárido en la gram negativa. Y era por eso que al teñirlas con la tinción de Gram iban a tener distintos colores. Que una iba a ser más azulácea y la otra iba a ser más rosada.
¿Ya? Así que acuérdense, esa es la diferencia de la célula, la pared celular de las procariontes con incluso la pared celular que hay en las vegetales. La de las procariontes contienen este péptido, glicano o glucano. ¿Vamos bien, cierto? Sí. Sí, No entendí muy bien Mm, ¿Qué cosa? lo de flagelo. El flagelo, porque me dice, mira, dice, ¿cuáles son las estructuras exclusivas de las células procariontes? Exclusivas, o sea, solamente que están en células procariontes. Y resulta que el espermatozoide tiene flagelo. Y el espermatozoide es una célula eucarionte, porque la tenemos nosotros. Ah, Por está lo bien. tanto, no se cumple lo que está hablando arriba. No es exclusiva solamente de los procariontes, sino que también lo tiene la célula sexual masculina o la de los machos. Esta era buena. Esta era buena porque da para pensar bastante. Un estudiante realiza un corte de tejido pancreático proveniente de un mamífero y a partir de este prepara una muestra para analizar bajo el microscopio electrónico. Considerando que el páncreas presenta una elevada actividad secretora, ¿cuál de los siguientes organismos será muy abundante en esta muestra de tejido? Se me enredó la lengua. Y en este caso, el retículo endoplasmático rugoso es quien está, ¿cierto?, participando acá. ¿Por qué? Yo asocié ¿cómo se llama? Que lo del páncreas y, o sea, lo asocié con la insulina y todo eso. Y eso tenía que ver más con el rugoso. No sé si, si era por eso que llegaba el resultado, pero le achunté. ¿Ya? ¿Y quién más puede dar otra idea de por qué? no me acuerdo, pero creo que la tuve buena. Porque tuvo Me la pelea acuerdo que entre el usted liso y rugoso. dijo, habló de eso la clase pasada y como me sonó la mandé. Profe, ¿Ah? pero No, lo profe, que yo le hice al ojo. yo no sé a qué se refiere con secretora. Una Ya, actividad miren, secretora. cuando dicen que tiene una elevada actividad secretora, quiere decir que tiene una actividad en donde se está liberando alguna sustancia en ese órgano. Ya, se está liberando algo. En este caso, lo que hace el retículo endoplasmático rugoso, de hecho, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático rugoso? Como modificar las proteínas y derivarlas al aparato de Golgi. Ya, y esa parte es la que decía, las deriva, ¿cierto?, a otra cosa. En el momento que hace eso, está secretando, en este caso, proteína. Por lo tanto, el retículo endoplasmático rugoso suele estar muy desarrollado en las células de alta actividad secretora de proteína. ¿Ya? Y eso ténganlo así en cuenta y en claro. Cada vez que nosotros hablemos de que hay una elevada actividad secretora, nosotros automáticamente asociamos a el retículo endoplasmático rugoso. Porque obviamente que cuando se está liberando sustancia, está haciendo mayor cantidad está liberando mayor cantidad de proteínas para que haga esa actividad en este caso. ¿Ya? Y obviamente que si hay mayor cantidad de endoplasmático rugoso, también van a haber mayor cantidad de ribosoma. ¿Ya? Consecuencia. Pero es por eso, porque el retículo endoplasmático rugoso es- suele estar más desarrollado, ¿cierto?, cuando hay actividad secretora en una célula o en un tejido, en este caso como es el pancreático. ¿Ya? Y esta era como, para poder responderla, había que recordar, ¿cierto?, en este caso, lo que hace el retículo endoplasmático rugoso y después asociarlo con la función que cumple el páncreas. Si yo no puedo relacionar esas cosas, me iba a costar bastante.
Pero ese tips, déjenlo por ahí guardado en cualquier parte, de que si estamos hablando de actividad secretora, automáticamente ustedes colocan retículo endoplasmático rugoso. ¿Ok? Vamos con el siguiente. 7. Una célula extraída del pétalo de una flor color fucsia, claro, se sumerge en un medio hipertónico, el cual contiene enzimas que desintegran la pared de esta célula. ¿Qué se esperaría observar en la célula después de algún tiempo? Y ahí están las respuestas. 2 personas respondieron bien, la mayoría se inclinó por la D y los otros se inclinaron por la A. ¿Por Esa la qué puse la es, chunte. ¿Y por qué es la E? Y esa es la pregunta, ¿por qué es la E? ¿Qué- Porque el medio hipertónico era el que usaba más agua, o sea, como el que el agua se iba más rápido, tenía entendido, entonces, como menos agua, disminuía el volumen. No sé, Obviamente que ahí estamos. Hay que acordarse de esto. Una célula en condición hipertónica, una en condición isotónica y una en condición hipotónica. Cuando estamos hablando de que la célula se sumergió en un medio hipertónico, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a salir el agua. ¿Ya? Obviamente que al salirse el agua, ¿qué es lo que va a pasar? Va a salirse el agua tanto del citoplasma y tanto de la vacuola. ¿Ya? Ahora, me dice que contiene enzimas que desintegran la pared de la célula. Ya, pero ojo, queda la membrana. Obviamente, si se desintegró la pared, la membrana queda, por lo tanto, la célula todavía no se va a romper ni se va a hacer algo. Y obviamente que, si estamos hablando que tenía el color fucsia, que en este caso es un pigmento, obviamente que el pigmento se va a colocar más intenso. ¿Por qué razón? Porque quitamos una capa externa, que era la pared celular, ¿cierto? Estamos quitando agua de todo eso, y obviamente que lo que va a quedar ahí va a ser el pigmento, en este caso que es el color fucsia, y se va a ver con mayor detalle, pues, más intenso. Entonces, eso era lo que había que tratar de analizar en esta pregunta. Y acordarse de la condición hipertónica, isotónica e hipotónica. Y esto, chicos, por si acaso, este simple dibujito hay que acordarse bastantes veces, porque siempre colocan en más de una ecuación esto, problemas que tengan que ver con el hipertónico, isotónico e hipotónico. ¿Se entendió el por qué? Sí. Ok, continuamos. Profe, Oh, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la D y la E? Lo del color, pero ¿por qué no ¿entre cuál? entre la D y la E? Porque dice la D, que aumente su volumen y la vacuola luzca incolora. Y aquí estamos hablando que en la condición hipertónica que está aquí, ¿en qué momento está aumentando el volumen? Al contrario, el volumen está saliendo de la célula. Por lo tanto, la célula está perdiendo volumen. No está aumentando. Lo del Y, color. y obviamente que la vacuola luzca incolora no es así. Porque si nosotros, háganse cuenta lo siguiente, si nosotros, por ejemplo, tenemos un vaso de agua y adentro le pusimos una pelotita de un color, ¿cierto? Y de un color fuerte, y supongamos que el vaso por fuera era amarillo. Cuando yo lo tengo con agua, vamos a notar tenuemente que hay algo ahí adentro. Pero si yo saco el agua, lo más probable es que pueda ver incluso un poco el color que tiene, a pesar de que hay una cosa amarilla. La misma situación ocurre acá. Ya que en este caso, ¿cierto? Lo que estaba adentro, que tenía un color, yo al sacarle el agua y al sacarle una capa de membrana, lo voy a ver con más intensidad. Ya, y no lo voy a ver incoloro. ¿Sí? Ahí sí, muchas gracias. La 8. Y la 8 la puse de pesado nomás para ver si se acordaban de el ciclo celular.
Un cromosoma en la etapa G1, el del ciclo celular, y una cromátida del mismo durante la división celular mitótica difieren en... ¿Qué puso la mayoría? El número de genes. Después, en segundo lugar, el grado de compactación, y luego cada uno puso una y una. ¿Cierto? Primero, obviamente que podríamos estar peleando aquí entre la cantidad de ADN y el grado de compactación. Podríamos estar perfectamente alegando eso. ¿Ya? El número de genes, no. Porque los genes van a ser los mismos. Ya, en este caso, si nosotros vamos a tener, en este caso, 46 cromosomas en una parte, la cantidad de genes no va a disminuir ni nada. La secuencia de base nitrogenada, tampoco, porque si no disminuyen o aumentan los números de genes, las bases tampoco. La posición de los genes, no, porque estamos hablando de, en este caso, del punto de vista de los cromosomas. Ya los genes van a quedar tal cual donde estaban los cromosomas, son los cromosomas los que se mueven. Por lo tanto, nosotros podríamos estar más cercanos entre la cantidad de ADN y el grado de compactación. ¿Y por qué? Porque si acordamos, por ejemplo, que lo que era el ciclo celular, ¿cierto? Nosotros vamos a tener la interfase, la fase G1, la fase S y la fase G2, ¿cierto? En la fase G1 lo que pasaba es que las células comenzaban a aumentar su tamaño, a crear enzimas, proteínas, para venir a la siguiente etapa, que era, en este caso, la duplicación del ADN, ¿ya? Luego de eso, pasaba por la fase G2, ¿cierto? Que se estaba preparando para la división celular, y durante la mitosis, ahí ya, obviamente, que comenzaba, ¿cierto? La separación de estas ADNs que habían, se empezaban a formar nuevos núcleos, hasta ir finalmente a la citocinesis, y dividir la célula en dos iguales, ¿ya? El problema dice, un cromosoma de la etapa G1 del ciclo celular, o sea aquí, en la primera etapa, y una cromátida del mismo durante la división celular mitótica, o sea, me están diciendo durante mitosis, ¿en qué cosas van a diferir? En este caso, si estamos hablando de cromosoma y cromátida, la diferencia que hay entre una y la otra es el grado de compactación que tienen. Un cromosoma, en este caso, son los dos bracitos, la cromátida es la mitad de uno de esos bracitos. ¿Ya? Y en este caso, nosotros podemos hablar que acá, porque estamos hablando del qué pasa en mitosis. En mitosis yo voy a tener la mitad de unos bracitos en un lado y la mitad del otro bracito en otro lado, que luego se van a juntar cuando se separaron las células. Por tanto, va a pasar lo siguiente si lo vemos desde el punto de vista de la cantidad de ADN. G1 vamos a tener esta cantidad de ADN, en la fase S vamos a aumentar la cantidad de ADN, fase G2 vamos a tener el doble de ADN, pero cuando lleguemos a la mitosis, nuevamente vamos a tener la cantidad inicial de ADN. Por lo tanto, la cantidad de ADN no se va a modificar entre G1 y mitosis. Ya después de eso, vamos a disminuir la cantidad de ADN a lo que teníamos originalmente. Lo único que sí cambia son los grados de compactación entre cromosoma y cromátida. Y es por eso que en este caso era la respuesta B. ¿Se entiende algo? Sí, profe. Sí. Ya. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál de los siguientes términos tiene que ver con los cloroplastos? Tilacoide. Y aquí sin pensarlo prácticamente. Y de hecho, una sola persona puso ninguno de los anteriores y la mayoría, ¿cierto?, puso los tilacoides. Así que ahí estábamos súper bien y no hay mucho que decir. En la 10, la fluidez de la membrana plasmática depende de... 4 personas contestaron que era el colesterol, 3 los fosfolípidos y 1 las proteínas periféricas.
Primero hay que acordarse, ¿cierto?, de cómo está constituida esta membrana celular. Doble capa, ¿ya? Y entre medio de cada uno de estos fosfolípidos, ahí se van a encontrar algunas cantidades de colesterol. La función que tiene el colesterol netamente es la fluidez de la membrana plasmática, ¿ya? Y esa es la función que tiene el colesterol. ¿De qué depende de que una membrana sea más fluida que otra? La cantidad de colesterol. Si yo tengo mayor cantidad de colesterol, la membrana se va a mover más que una que tenga menos colesterol, ¿ya? Y eso va a pasar en las células eucariontes, porque las células procariontes prácticamente no tienen colesterol. Necesitan una rigidez mayor debido a que ellos tienen una pared celular también, los procariontes. Las proteínas periféricas solamente están insertas en esta doble capa, por lo tanto no tienen que ver con el movimiento, y el tamaño de los fosfolípidos de una membrana plasmática siempre van a ser iguales. No van a haber un fosfolípido más grande que otro en la misma membrana, ¿ya? Por lo tanto, era por eso que la alternativa correcta era la D. ¿Sí? Sí. Sí. Y de hecho ahí está el colesterol. 11. Oh, aquí me falló esta cosa. Ahora sí. Ay, ¿por qué se abre otras cosas que no que ver? ¿Cómo cierro esta cosa? Aquí está. Ya, la 11. Me dice, el floema transporta la savia bruta, está formado por células cribosas, tiene tráqueas como elemento de sostén, transporta agua y sales minerales. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Solamente 2 personas dijeron que está formado por células cribosas. Una puso que transporta la savia bruta, ¿ya? La otra pusieron transporta agua y sales minerales y todos colocaron que ninguna de las respuestas anteriores. Y acá tienen que acordarse las funciones del xilema y el floema, ¿ya? El xilema es el que se encarga de transportar el agua y las sales minerales. Y es eso lo que llaman savia bruta, lo del xilema. Otra característica que tiene el xilema es que transporta en un solo sentido. Otra característica que no hay pared entre células, las cuales están muertas. Y tiene paredes celulares que contienen lignina. ¿Ya? El floema, en este caso, es el que tiene el transporte de agua y alimento que provienen de la fotosíntesis. Por lo tanto, este transporta la savia elaborada. Las células tienen paredes con perforaciones y están vivas. Y transporta en ambos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Ahora, las células, en este caso cribosas, de eso está hecho en este caso el floema según lo último que habíamos visto nosotros. ¿Ya? Y las tráqueas y traqueidas, que en este caso son elementos de sostén, son parte, en este caso, del xilema, ¿ya? Porque en este caso son células muertas. En cambio, las células cribosas son células que están vivas. Por lo tanto, era por eso que la alternativa B era la correcta. ¿Ya? Sí, profe. Y esta era un poquito más técnica porque era de lo que habíamos visto también cuando les estuve explicando, ¿cierto?, de los tejidos vegetales. La 12. En la epidermis de la hoja y los tallos verdes hay estomas. A. El parénquima arífero es propio de las plantas acuáticas. B. Y 2 personas colocaron que era la A y B, ¿cierto? Una colocó, dos colocaron que era la A, 3 colocaron que era la B, una persona colocó la D y ninguna colocó la E. ¿Ya?
O sea, todos se inclinaron prácticamente por la B. Ahora, para esto hay que recordarse lo siguiente. Primero que nada, ¿dónde está la epidermis? Que la epidermis nosotros la vamos a encontrar en los tejidos externos de la planta. En el tallo, ¿cierto? Y en la hojita. Esta epidermis, obviamente, ahí es donde yo voy a encontrar, en este caso, como me lo están diciendo acá, los estomas, ¿ya? Los estomas que van a estar hechos de dos células oclusivas. El agujero que va a tener se va a llamar un ostiolo y está, ¿cierto?, acompañado de varias células adyacentes. El tallo también tienen estos estomas, pero los tallos que son verdes, ya como el que le había mostrado en la diapositiva cuando estábamos hablando de los tejidos vegetales. Y estos estomas del tallo también tienen la función de intercambio gaseoso o de evotranspiración o transpiración de la planta. Y la segunda parte, que era el parénquima aerífero, si yo tengo, por ejemplo, y voy pensando de esta forma, si yo tengo una planta que puede tener acceso al aire libremente, como las plantas terrestres, ¿para qué van a tener estos espacios? En cambio, las plantas que están entre sumergidas y no sumergidas, tienen que tener estos espacios para que les llegue el aire, porque les llega muy poco. Entonces, de esa forma, le llegan el aire y ahí se va, en este caso se van las células enriqueciendo de este aire y sacando lo que ellas necesitan, ¿ya? Por lo tanto, los parénquimas aeríferos son prácticamente propios de las células acuáticas y los estomas yo los voy a encontrar en todos los tallos verdes y en todas las hojas. Sabiendo esa información, la alternativa correcta en este caso es la C, que es la A y la B. Y esa era la 12. La 13. Aquí había que acordarse lo que era la fotosíntesis. La fotólisis del agua se produce en el fotosistema 1, el ATP y el NAD fosfato hidrogenado obtenidos de la fase luminosa se utiliza en la fase oscura para fijar el dióxido de carbono. La síntesis de una molécula de glucosa a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono requiere el consumo de 12 y salió cortado. Al incrementar la concentración de O2 en el medio se incrementa la eficacia del proceso y ninguna de las anteriores. Y en este caso, la alternativa correcta era la B. Ya, independientemente que la C salió cortada, no sé por qué, la B era la correcta. Que al menos la mayoría o la mitad, el 50% lo propuso bien. Ya que en este caso el ATP y el NAD fosfato hidrogenado obtenidos en la fase luminosa se van a utilizar en la siguiente fase. Para esto tenemos que recordar lo siguiente. Y aquí está la visión general de la fase de la fotosíntesis. Hay una fase dependiente de la luz y una fase que es independiente de la luz. Dentro de la dependiente de la luz, nosotros vamos a tener reacciones fotoquímicas en la membrana tilacoidal de los cloroplastos. ¿Qué significa? Que en la membrana del tilacoide empiezan a pasar todas las cosas. Y ahí es donde ocurre esta fotosíntesis de la parte dependiente de la luz. En cambio, lo que es el ciclo de ¿qué cosa? El que fija dióxido de carbono, ¿cómo se llama? Calvin. Exacto. Ese es el que va a ocurrir ahí en el estroma. ¿Ya? ¿Qué necesita la fase dependiente de la luz? Necesita agua, necesita luz, ¿ya? El agua, obviamente, que debido a una reacción química en donde la luz rompe la molécula de agua, que se llama fotólisis, se libera el oxígeno y se utiliza el hidrógeno que quedó libre ahí. Obviamente que de esta fase se va a obtener ATP y NAD fosfato hidrogenado, que esa la van a utilizar en la fase independiente de la luz, en el ciclo de Calvin, como dijeron, ¿ya?
donde aparte de esta, en esta fase voy a necesitar dióxido de carbono y en consecuencia de todo voy a obtener glucosa, que esta glucosa después se puede transformar en otras cosas, y voy a liberar en consecuencia de eso un NAD-fosfato y un ADP más un fosfato libre, que eso vuelve a la etapa dependiente de la luz y después se transforman en ATP y NAD-fosfato hidrogenado y es un ciclo el que va ocurriendo acá. Así que había que acordarse de todo esto para poder contestar a esta pregunta. ¿Se acordaban un poco de esto? ¿O poco? Más o menos. Por lo menos cuando ustedes hablen de la fotosíntesis y todo esto, al menos tengan esta visión, esto de aquí, al menos esto, ¿ya? Si por lo menos, si por lo menos saben esto, y por lo menos saben cuál es la enzima que fija el carbono, de hecho, ¿cuál es? La enzima que fija el carbono en el ciclo de Calvin. El cromosoma. No, el cromosoma en este caso es ADN más proteínas. La Rubisco. La rubisco, muy bien. Y yo les dije el año pasado, los que estaban conmigo, cuando estuvimos viendo fotosíntesis, no se vayan a olvidar de esta enzima, porque ya han sido 2 PSU pasadas donde repitieron el nombre de esta enzima, la rubisco. Y la función que tiene es fijar el carbono, en este caso en el ciclo de Calvin. Vamos a la siguiente. Absorción, protección y secreción son funciones importantes que solo puede, y me salió aquí el cuadrito, puede tener el tejido. ¿Qué tejido era este? Epitelial. El epitelial, y la gran mayoría lo tuvo bueno. Uno colocó el adiposo y otro el nervioso. El que colocó nervioso, demasiado perdido o perdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cumple ninguna de esas funciones el nervioso, a menos que estemos hablando de una célula glial. Pero me faltaría una de las partes. Absorción. Las células gliales que absorben. Protección, sí. Las células gliales pueden tener protección. Secreción, si lo hablamos desde el punto de vista que alimentan muchas veces o le dan cosas a las células neuronales, neuronas, también. Ahora, el adiposo tampoco puede ser. ¿Por qué razón? Porque no absorbe. ¿Qué cosa absorbe? O no secreta. Muchas veces lo que secreta son el tejido epitelial, puede secretar alguna sustancia que contienen adiposo, o sea, adiposito, pero no es que el tejido en sí tenga esa función. Protección sí tiene una función de protección, pero la otra función que tiene el adiposo es de aislamiento térmico, y que esa es la principal función que tiene. En cambio, el epitelial sí tiene las 3 funciones, dependiendo de dónde se encuentre. La 15. ¿Cómo se denomina las células del tejido nervioso que nutren y protegen a las neuronas? Y la acabo de decir. Gliales. Por supuesto. Y la gran mayoría también colocó, cierto, que eran las células gliales, por lo tanto estamos bien. Aunque 2 se inclinaron por los miocitos. Y ojo, los miocitos en este caso son células, en este caso, de sistema muscular o de los músculos. ¿Ya? No tiene nada que ver acá con el sistema nervioso, aunque sí hay una conexión entre ellos, pero no estamos hablando de esas células. Y efectora no tiene nada que ver con esto tampoco, sino que con una clasificación de las neuronas según su función. Y ahí, cierto, tenemos todas estas células gliales que van a estar en conjunto con este neurona. La 16 y salió todo esto encima. Hoy esto hoy día no va a funcionar hoy día esta cosa. Ya, la 16.
¿Qué dos proteínas participan en el proceso de contracción y relajación de las células musculares? ¿O cuáles son las proteínas? 5 contestaron que la actina y miosina. ¿Y es porque se acordaron o la chunte o porque les sonó? Me acordé. Yo me acuerdo igual. No La me repitió acordé. harto. Y de hecho la repetí en una diapositiva incluso de que todas las fibras musculares contienen esta actina y miosina. ¿Dónde la repetí la primera vez? Cuando estábamos hablando del citoesqueleto. El citoesqueleto, ¿cierto? Yo les dije que los microfilamentos se encontraban en mayor cantidad en las células musculares porque el microfilamento permite, en este caso, una flexibilidad. Y estos están hechos de monómeros de actina. ¿Cómo funciona la actina y la miosina? De esa forma. Hay una actina, en conjunto, debajo de eso va una miosina y después otra actina, y así continúan las fibras musculares. Y eso le da, en este caso, la prioridad de contraerse o relajarse en una fibra muscular. Y eso que hablan, en este caso, cuando hablan de la actina y la miosina, van creando las distintas bandas, que en este caso vamos a tener la línea Z, ¿cierto? Y la banda A. En este caso, cada una de esas bandas, la mitad de la banda, en este caso, quiere decir que vamos a tener acá una miosina y en las otras partes de ella vamos a tener una actina. Y eso es lo que está, en este caso, permitiendo que la célula se estire o se contraiga. ¿Ya? Y esto, obviamente, que estas células, que se llaman miocitos, se van a ir, en este caso, que son células alargadas, se van uniendo unas a otras y van creando este sarcolema, que es un, como por decirlo, un enrollado de cables que yo le decía en la clase anterior. ¿Ya? Y esa fue la diapositiva donde yo les coloqué eso, de la actina y miosina, que son proteínas principales de la miofibrila. 17. El proceso mediante el cual una célula vegetal, al ser colocada con un medio hipertónico, pierde agua y su membrana plasmática se separa de la pared celular se denomina. ¿Cuál era esta opción? La A. Profe, pero yo en la. Yo le había puesto turgencia, pero no. Porque la presión de turgencia de la vacuola le da como rigidez a la célula, pero de ahí. No es que en sí no sé qué es plasmólisis tampoco. Es que, miren chicos, ahí es donde hay que volverse a acordarte el dibujito que le había puesto la vez anterior. Dice, al ser colocada en un medio hipertónico. ¿Qué significa que sea un medio hipertónico? ¿Qué pasa con la célula? Se achica. Pierde volumen. Pierde volumen, pierde agua. Por lo tanto, cuando está en un medio hipertónico y está perdiendo agua, se dice que la célula está plasmolizada o que tuvo una plasmólisis. Si está en estado isotónico, va a estar en un estado flácida o en este caso un estado tradicional, por decirlo, o normal. Y cuando hablamos de que está en un medio hipotónico, es ahí cuando nosotros lo denominamos que está en un estado de turgencia. ¿Ya? Cuando la célula en este caso tiene demasiada agua internamente. Por lo tanto, aquí hay que acordarse nuevamente de este esquema y no se olviden de este esquema. Acuérdense con lo que pasa con la célula. En un estado hipertónico, lo que pasa con la célula es que se le va el agua. En un estado isotónico, lo que pasa con la célula, que en este caso va a estar en equilibrio con el medio externo. Y lo que pasa en hipotónico es que en este caso va a ingresar más agua. Por lo tanto, no se olviden. Y una vez que manejen estos conceptos de aquí, muchas veces lo que hacen en la PCU es hablarles desde el otro punto de vista, cómo está el medio externo en comparación con el interno.
Porque, por ejemplo, si aquí yo tengo, en la primera parte, yo tengo un medio hipertónico en la célula, al lado de afuera va a estar de forma hipotónica. O acá en el hipotónico, dentro de la célula vamos a estar en un estado hipotónico, pero en el estado de afuera de la célula va a estar hipertónico. Y hay que ir manejando estas cosas. Por eso acuérdense de este esquema y con este esquema se salvan. Y si es necesario en algún momento, anótenlo en un cuadernito, hagan el dibujo, hagan el esquema, búsquenlo en internet, colóquenlo en algo, pero acuérdense de esto. Y acá, en este caso, en el primer caso, cuando la célula pierde agua, se dice que está plasmolizada. Y en el último caso, que cuando la célula tiene mucha agua e incluso está por explotar, pero no puede, está en un estado de turgencia. Profe, Dígame. y si dentro de la célula está en un medio isotónico, ¿qué pasa afuera? También está en un medio isotónico. Porque isotónico significa que está en equilibrio con el medio externo. Ya, ya. O sea, yo voy a estar en igual condiciones afuera y adentro. Gracias. Sí, después después ¿Ya? 18. ¿En cuál de las siguientes estructuras celulares es posible encontrar una bicapa lipídica? Y aquí me extrañó lo que me respondieron algunos, ¿eh? Porque estuvo bastante parejo y solamente 3 personas colocaron que el lisosoma y el resto me colocó estructuras celulares. Y yo cacho que es la primera parte que me pusieron. Yo cacho que por la parte que dice estructuras celulares se empezaron a confundir. Pero después dice, es posible encontrar una bicapa lipídica. O sea, cuando decimos bicapa lipídica, estamos diciendo que tienen una membrana celular. El centriolo, en este caso, es eso. ¿Dónde está la bicapa lipídica? No tiene, porque es parte de la estructura de la célula. En este caso, el citoesqueleto es esto. Un enmarañado de cosas que hay, ¿cierto? Por lo tanto, tampoco tiene una doble membrana. El ribosoma es esto, son subunidades, ¿ya? Estos se le dicen que son complejos macromoleculares, que está hecho de una subunidad pequeña y una subunidad grande. Y que ahí es donde está ocurriendo en este caso, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Qué Producción pregunta? de proteínas. Ahí está ocurriendo, ¿cierto?, la producción de proteínas, ¿cierto? Creándose estos aminoácidos gracias al ARN mensajero y el ARN transferencia. Y el lisosoma es el único en este caso que tiene una doble membrana, ¿ya? Y que dentro de esto se van a encontrar algunas enzimas hidrolíticas y anexado en esta membrana van a haber algunas proteínas de reconocimiento. Cromosomas no había por dónde colocarlo, no tiene nada que ver aquí. Por tanto, la alternativa correcta aquí era la B. Es la única que tenía una membrana plasmática o una bicapa lipídica. ¿Ya? 19. Si durante la división de las células de la raíz de una planta se aplica una sustancia X que destruye el complejo de Golgi de estas células, ¿cuál será el efecto esperado en dicho tejido? Y esta era de análisis puro, porque aquí había que pensarla bien, ya, porque aquí ustedes tenían que aplicar contenido. ¿Y cómo empezamos a aplicar esto? ¿Cuáles son las funciones del aparato Golgi? Crea lisosoma. ¿Qué más? Destina proteína al medio extracelular, a la membrana. ¿Ya? ¿Y qué más? Lisosoma también. ¿Crea las vacuolas también o no? Y crea las vacuolas, ¿y qué más? Todavía tenemos más funciones. Y las vesículas también las creamos. ¿Sí? ¿Y ya? ¿Y qué más? Incluso yo en una parte les dije y les puse en una diapositiva, me acuerdo que tienen la función de crear en este caso eh, eh, esfingolípidos, ¿cierto?
y entre otros tipos de lípidos que lo transportan, de hecho, esos lípidos. Por lo tanto, esta tiene la función de ir creando el material que sirve para crear membrana plasmática. Y esa es una función que tiene. Si yo estoy creando proteínas y estoy creando cosas, ella está creando cosas que son siempre para ir creando membrana plasmática. Y aparte de eso, crea vesículas y otras cosas. Ahora, yo teniendo en cuenta eso, me dicen, ya, si yo voy y destruyo el aparato de Golgi, no puedo hacer esa función de ir creando membrana. Por lo tanto, obviamente que acá nadie contestó esa. Por tanto, ¿qué pasaría en una célula vegetal? Por ejemplo, si una célula vegetal entra en mitosis, ¿ya? Naturalmente lo que pasa es que esta célula vegetal no es lo mismo que las células animales, que yo tengo que contraer la célula para separarla en dos. Acá empieza a crearse una membrana a la mitad, ¿cierto? A la mitad de esto, y después se divide la célula creándose dos células nuevas. Pero en este caso es por eso que las células vegetales están una tras otra. Pero ahora sí, el aparato de Golgi era quien hacía esta división de membrana. Ahí, ¿qué va a pasar? Va a quedar Va a quedar los dos núcleos en la misma célula. Obviamente, po, simplemente no se va a crear esa división y en la misma célula van a quedar dos núcleos. Y por lo tanto, la opción que era que se obtendrán células con dos núcleos. Y esa era la alternativa correcta, la B, que nadie respondió. Pero esa estaba bastante compleja, así como para poderla entender. Ya, pero para la próxima, cuando vuelvan a escuchar algo del complejo de Golgi, ¿qué pasa con esto? El complejo de Golgi en parte va a ir creando membrana plasmática, ¿ya? Y obviamente que cuando estamos hablando de la división celular, en este caso, va a ser la que va a estar encargada de formar lo que se llama inicialmente fragmoplasto, que ese es el nombre que le pusieron eh, a la que comienza a ser una membrana plasmática que después también se va a crear una pared celular ahí. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Se captó por qué? Sí, profe. No me convencen mucho. Sí, profe. Ya. La 20. De análisis. El siguiente gráfico muestra la velocidad de reacción catalizada por la enzima P y S en función de la temperatura. De acuerdo al gráfico, es correcto afirmar que entre los 10 grados y 40 grados Celsius, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de reacción. Por ser sobre 40 grados Celsius, la enzima P se desnatura, que diga, sobre los 70 grados Celsius disminuye la actividad de la enzima S. Y acá la alternativa correcta era solo uno. ¿Por qué? La mayoría se inclinó por la 1 y la 2. Profe, ¿pero qué significaba que la enzima se desnatura? Cuando hablamos de una desnaturalización de una proteína, en este caso se está rompiendo la proteína. Pero ahí en el O que se gráfico, cambió la composición química de la proteína, también se le puede decir. pero es que yo lo asimilé con como el gráfico de en la cosita de la enzima P fue bajando, entonces yo supuse que también se Es que eso es lo que gastó. pasa, que acá, en este caso, cuando hacen estos análisis, ustedes tienen que fijarse bien en lo que pasa con los gráficos y no hacer suposiciones. Porque en ningún momento me están diciendo que la proteína se está desnaturalizando. Por lo tanto, yo no puedo decir que la función que ocurrió acá fue porque se naturalizó la proteína. Yo no sé eso.
esa información no me la están entregando. Por lo tanto, yo no puedo asegurar que por los sobre 40 la actividad enzimática decayó porque hubo una desnaturalización. No lo puedo asegurar. ¿Ya? No me lo están indicando, no me lo están diciendo. Lo que sí está claro en ese gráfico es que si yo lo veo, que entre los 10 grados Celsius, los 10 y los 40, aumenta la temperatura y aumenta la velocidad de reacción. Y eso se cumple tanto en la proteína P como en la S. La diferencia es que una es más rápida que la otra, pero en ambas se cumple lo mismo. Yo eso sí lo puedo ver en el gráfico. La 2 me dice por sobre los 40 se desnatura. O sea, sí cayó acá, hubo un descenso, pero en ningún momento me dijeron que hay una desnaturalización. Y sobre los 70 grados Celsius disminuye la actividad enzimática de S, en ningún momento disminuyó la actividad enzimática. De hecho, sigue en aumento. Por lo tanto, la alternativa correcta era solamente la 1. Solo 1, que corresponde a la A. ¿Se entiende el por qué? Sí, profe. Y Porque acá cayeron la mayoría, y la mayoría se inclinó por la 1 y 2. Y esto, de hecho, el tema este que muchas veces coloquen cosas así, se da mucho en estos tipos de análisis de gráfico en la PCU o en la PTU, ¿ya? Así que hay que tener cuidado con la información que está entregando el gráfico. Y yo, la idea es que no haga suposiciones de las cosas que no... A menos que me estén dando una clave en el enunciado del problema, como por ejemplo que me estén diciendo que cumplió tal función, hizo tal cosa, yo ahí sí puedo suponer algo, pero mientras no me lo digan, yo no puedo suponer que en este caso las proteínas se empezaron a romper o a cambiar de composición química. ¿Ya? La 21. ¿Cómo estamos con la hora? Y la termina la misma, hora. y la mí Son se las me fue. 5:38. Es que yo no, ¿hasta qué hora tengo que estar? Ahí la mí se me fue. Profe, va a haber taller de química. Sí, la otra semana ya tenemos normal de nuevo taller de química. Ah, ya. Ay, qué rico. Entonces, ¿puedo dormir después de esto? Sí, después de esto sí. Ah, Todo no, el día acá me está está. como para haberse quedado acostado sin hacer nada. Ah, ya. Me están diciendo que quedan 5 minutos. Ya, pero en 5 minutos alcanzamos a ver esta. En las células de una hoja, los pigmentos fotosensibles se localizan en la. Y esta también era bastante fácil. La mayoría, cierto, nuevamente volvió a colocar lo de la membrana tlacoidal del cloroplasto. Era lo mismo que en una que habíamos visto antes, pero está de otra forma. Y aún así hay dos personas que colocaron pared celular y la matriz del cloroplasto. Ojo, cuando hablamos de los pigmentos fotosensibles, siempre vamos a hablar de la membrana del tilacoide. Ahí se encuentran. Ahí está la maquinaria fotosintética y ahí es donde ocurre la fase clara de la fotosíntesis. En la matriz del cloroplasto ocurre el ciclo de Calvin. Ahí no hay pigmentos fotosintéticos. Y la pared celular es la parte externa de la planta que no tiene nada que ver con, en este caso, el cloroplasto, que está más interno. Y a ver si recordamos, viene siendo la parte 1? ¿Qué es lo que es? El número 1. ¿Membrana? Perfecto. Número 2. El Citoplasma. estroma. Ah, no. ¿Cómo? ¿Es un cloroplasto? Sí, El estroma. el estroma. El 3. Tilacoide. Tilacoide. El 4. No. ¿Ribosoma? Correcto. El 5. Tilacoide largo. La No, grana, no sé. no. ¿Qué Lo que es? une las granas. ¿Cómo se llama? Destino. Nah. No sé, profe. Lamelas No me acuerdo. estromales. Se llaman eso. ¿Cómo?
Lámelas estromales. A ver, lo vamos a escribir Ah, acá. hasta que me acuerdo. Eso, lámelas estromales. ¿Y la 6? ARN. Poco me acuerdo. Casi. ADN. ADN. po. ADN en este caso circular. Ya, en este caso ellos tienen ADN circular. Así que vayan acordándose estas cosas, no las pierdan de vista. Ya, entonces,